Tras años de mantenerse alejado por respeto a su juventud, el peligroso Hyuk-soo regresa a la tienda de Madame Park justo el día en que la inocencia de Min-young está en juego. Con un gesto audaz, el respetado gángster interviene para rescatar al dulce joven de las garras de hombres despiadados. Ahora bajo su cuidado y paciencia, Min-young descubrirá un mundo lleno de atenciones que jamás creyó merecer. Al cumplir la mayoría de edad, su vida cambió por completo. Aquel día asistió más gente de lo habitual a la tienda de Madame Park, una tienda disfrazada de cafetería donde las mujeres prestaban sus servicios a varios hombres, más que nada a hombres de altos rangos, poderosos e incluso peligrosos. Aquel día una subasta se estaba llevando a cabo, y el objeto valioso de dicho evento era nada más y nada menos que el hijo de Madame Park, un precioso chico que desde pequeño había llamado la atención de la mayoría de clientes. La subasta comenzó con unos 100.000 wones. Aquel chico estaba en medio del salón principal con poca ropa, incómodo y con expresión rígida, a pesar de saber desde antes que aquel momento llegaría desde que era pequeño, pues debía pagar el precio por haber tenido la oportunidad de estudiar. Los hombres comenzaron a ofrecer dinero cada vez, pero el mismo hombre que se había llevado a su madre fue el que ahora dio 400.000 wones por el chico y, como nadie más estaba subiendo el monto, al parecer el señor Park era quien ahora podía tener el gusto de probar aquel manjar. Su madre no podía creer que aquel espectáculo haya sido una total basura. Con tan poco dinero se consiguieron llevar a aquel chico. Parecía que realmente no valía nada. Así de fácil fue para el señor Park primero quedarse con la madre y ahora con el hijo. Sin embargo, todos se quedaron asombrados cuando aquel chico corrió hasta uno de los hombres que estaba mirándolo. Se abrazó al cuerpo del hombre que logró reconocer y le suplicó que le comprase. Le dijo que podría hacerlo bien, que sabía lo que debía hacer, para que pudiera sentirse bien porque sinceramente prefería un hombre más joven que alguien viejo como el señor Park. Hyuk-soo se llamaba aquel hombre que se negaba a comprar al chico por más que éste se lo pidiera. Era un hombre temido por los otros y muy respetado en aquella tienda, pues era uno de los mayores financiadores del local, así que nadie se atrevía a decirle absolutamente nada. Sin embargo, por el descaro que tuvo aquel chico, tanto Madame Park como el señor Park y el hombre que llevaba a cabo la subasta se asustaron. La madre corrió a separarlo del hombre, preguntándole si acaso estaba loco, disculpándose con Hyuk-soo por lo irrespetuoso de su hijo, pues si aquel hombre se molestaba, seguramente el local quedaría en bancarrota y terminaría cerrando. El hombre no tomó en cuenta las palabras de la madre y simplemente tomó atención de lo que el chico le había dicho antes. Sé qué hacer para que se sienta bien, diciendo que lo aprendió de sus nonas, chicas del mismo local que se encargaban de cuidarlo a veces cuando era pequeño y que creció junto a ellas. No pasó mucho más para que Hyuk-soo le pidiera a uno de sus hombres que trajera el dinero que quería y, frente a todos, arrojó miles de billetes del número más alto, comprando así a aquel muchacho por nada más que 300 millones de wones. Se convirtió inmediatamente en el dueño del chico y en ese mismo momento le pidió que le guiara a la habitación donde podría cobrar lo que compró. Cuando nació, su madre muy pocas veces fue quien lo cuidó. Al contrario, las otras chicas eran quienes se hacían cargo de él, porque apenas Madame Park se recuperó del parto, fue que comenzó a atender a sus clientes. Desde pequeño creció al lado de una habitación donde se oía todo tipo de cosas. Era normal para él, era algo habitual de todos los días. No pasaba nada malo, o eso creía, hasta que un día uno de los clientes de su madre le golpeó, esto porque hacía mucho ruido, pues el pequeño en ese momento había enfermado y su tos invadía todo el lugar. Lo único que pudo ver en el rostro de su madre fue ira por interrumpir su momento. Aprendió desde ese momento que debía ocultar su dolor y fue desde temprana edad que comenzó a servir en aquel local, nada realmente más allá que servir tragos a los clientes. Sin embargo, no podía hacer nada ni quejarse cuando estos mismos le tocaban o manoseaban. Aprendió que debía responder lo que le preguntase, que no debía quejarse y que debía mantenerse tranquilo, si no los golpes de su madre eran sin piedad alguna. Fue recién a sus 17 años que, mientras seguía sirviendo, se encontró frente a frente
con un hombre que nunca antes había visto por aquel lugar, Lee Hyuk-soo, un gángster que se instaló por esos años en la comunidad, un recién llegado que captó su atención de inmediato, pero aquello no duró demasiado, pues una de las chicas de ahí terminó empujándole con tal de que no tapase su vista para que aquel hombre pudiera verla y prestarle atención. Aún así, aquella chica fue ignorada, pues la atención de Hyuk-soo fue directamente al muchacho. Con una voz suave le preguntó su edad y en ese momento recordó cuántos otros viejos y hombres horribles le habían hecho la misma pregunta. Respondió con la verdad como siempre, pero al saber su edad, algo pareció molestarle al pelinegro. Madame Park estaba ahí justo en ese momento y era demasiado obvio lo molesto que estaba Hyuk-soo. Desde esos días ya era un hombre respetado, así que la mujer fue hacia él para disculparse, sin siquiera entender lo que había pasado realmente, pues el chico no hizo ni dijo nada que pudiera molestarle, pero aún así la madre le golpeó, obligándole a disculparse con el gángster. Hyuk-soo le preguntó cómo podía hacerle eso a su propio hijo, y su molestia fue más que nada al ver a un chico menor de edad en un lugar como ese. Estaba molesto por eso. El hecho de que la madre le bajara tanto el peso al asunto le molestó todavía más. Fue bastante obvio, pero antes de irse le dijo que no debía volver a hablarle tan informalmente, además de decirle que mantuviera a su hijo fuera de su vista hasta que madurara. Algo dentro de aquel chico se movió por aquel hombre, y después de ese día no volvió a servir en la tienda. En la actualidad, Hyuk-soo estaba cobrando su premio junto con aquel chico. En el acto le preguntó si había hecho aquello con otra persona, pero el chico respondió que no. Hyuk-soo realmente estaba perdido en lo que su cuerpo estaba sintiendo, y más aún al saber que aquel chico parecía no disgustarle. Cada expresión del chico parecía aprender algo dentro de Hyuk-soo. No podía controlarse del todo frente a él. Para el chico era algo un poco extraño, pues sus nonas le dijeron que el destino de quienes entregaban su cuerpo ahí era dar alivio sin recibir uno propio, pero en aquel momento se sentía extraño porque no le disgustaba, no se sentía mal, al contrario, también estaba disfrutando, pero sabía que, aunque fuera así, debía seguir soportando, aun si su cuerpo dolía, aun si realmente no podía más. Ese era su trabajo después de todo. Estaba tan perdido en sus pensamientos que el mayor le sacó de ahí. Le había dado alivio por ambos lados, así que ahora le estaba pidiendo su parte. Hyuk-soo sabía que el muchacho no podía más, pero le daba cierta ternura al notar cómo se esforzaba por querer seguir haciéndole sentir bien. Aún así, dejó que mejor durmiera y se recuperara. Al día siguiente, como pensó que su parte ya estaba hecha, Min-young volvió a la tienda, todo para poder seguir trabajando, pues aún debía cubrir su deuda. Su madre, al verlo ahí de nuevo y no con el señor Hyuk-soo, se exasperó, preguntándole qué hacía ahí, y la única respuesta que pudo dar fue que, como ya era mayor de edad, ahora le tocaba trabajar y por eso había vuelto al local. Sin embargo, apenas si pudo procesar bien las palabras de su madre, pues debido a la noche anterior, al parecer no había quedado del todo estable y terminó desmayándose en aquel lugar. Tanto su madre como sus nonas sabían que él no podía trabajar ahí, al menos atendiendo clientes, pues había quedado claro que Min-young ahora era de Hyuk-soo. Pasó un rato antes de que Hyuk-soo llegara al local, buscando al chico para poder llevárselo, y, ya de vuelta en su casa, el doctor que solía ver a todas las chicas de ese tipo de trabajos comenzó a examinarlo. La causa de su desmayo, aparte de su agotamiento, fue que en su parte trasera aún estaba lastimado y no se limpió correctamente. Podía tener algo de dolor de estómago. El doctor le dijo que debido a estos problemas, el chico no sería capaz de recibir invitados por unos cuantos días, pero aquella sola frase hizo enojar al pelinegro. Min-young estaba afiebrado e incluso así, los demás solo hablaban de que debía recibir invitados y atenderlos bien. El pelinegro no podía creerlo. Sin embargo, para aquel chico, el no poder trabajar de esa forma significaba que no servía para nada, que no podría seguir ganando dinero y que su deber como tal no podría llevarse a cabo. Así que le pidió casi suplicando a Hyuk-soo que le dejase trabajar. Era verdad que le dolía, pero su cuerpo en sí seguía estando bien, así que podía trabajar. Pensaba que Hyuk-soo lo dejaría si su cuerpo ya no funcionaba más, así que le pedía que no se fuera.
El pelinegro seguía sin entender cómo es que ese chico tuvo que haber crecido para decir tantas barbaridades. Sin embargo, luego de explicarle que no se iría y entre algunas quejas, comenzó él mismo a limpiarlo y aplicarle un poco de medicina. Ya con esto, Min-young pensó que estaba bien, así que le pidió poder trabajar a Hyuk-soo, pues quería que éste siguiera comprándolo, así que le pedía una y otra vez que, aunque fuese una sola vez, él podría hacerlo, que no lo volviera a dejar con el señor Park, y que mucho menos se lo entregase a cualquier otra persona. El pelinegro, algo ya sacado de sus casillas, terminó dándole lo que tanto quería, solo que esta vez las atenciones del mayor eran algo diferentes, estaba siendo más cuidadoso y paciente. Para Hyuk-soo, el ver las expresiones y gestos del menor era como ver un pequeño gatito. No se daba cuenta de que poco a poco estaba cayendo en sus encantos, pero tampoco es que le molestase. Fue recién en ese segundo encuentro entre ambos que el pelinegro decidió unirse con él en un beso. Min-young sabía que en ese tipo de trabajo no podía ser débil, que si incluso entregaba su cuerpo, su corazón no debía darlo para nada. Aún así, él mismo admitía que eso ya había sucedido con Hyuk-soo. Con este último parecía algo similar, pues él ya había frecuentado varias veces ese tipo de locales, pero nunca se había interesado siquiera por los hombres. Sin embargo, en aquel momento estaba justo perdiendo la cabeza por aquel chico y le gustaba. Hyuk-soo recordaba cuando vio por primera vez a Min-young. Para él no era correcto que un chico de su edad estuviese merodeando por el local mientras sucedían todo tipo de cosas, así que advirtió a su madre para que aquel chico ni siquiera se acercara a aquella tienda ni para servir los tragos, aunque nunca pensó que lo subastarían apenas cumpliera la mayoría de edad. No quería dejarlo solo y dejar que su cuerpo y sus emociones se vieran afectadas de peor forma. Quería que se quedase a su lado el resto de sus vidas porque, aunque fuera un hombre peligroso, sabía que aquel chico estaría mejor con él que en esa vida que tenía su madre. Fue en ese momento que se lo dijo sin ningún tapujo. Él se encargaría del chico, así que ya no debía preocuparse por nada. Min-young supo en ese momento que, después de aquel encuentro que le dejó agotado, el mayor no se fue, sino que se quedó a su lado, cuidándole, dándole de comer y protegiéndolo. Supo entonces que a su lado estaría bien. Los años pasaron y su madre nunca lo buscó. Hyuk-soo pagó por la libertad de Min-young y desde ese momento se liberó de aquella vida. Ahora vivían juntos y cada que podía, Hyuk-soo compraba manzanas porque eran las favoritas del menor. Ahora realmente era feliz. Únete como miembro del canal y ten como beneficio insignias y emojis exclusivos, menciones especiales, acceso anticipado a nuevos videos y videos solo para miembros. No dudes en unirte y ser parte de esta comunidad. No dudes en unirte a mi canal de WhatsApp para saber sobre nuevos videos, anuncios y participar en encuestas. También sígueme en mis cuentas de Instagram y X para ver contenido extra. Una mención especial a los miembros del canal: Catherine Carmona, Elda Díaz, Ricardo Cortés, Esmeralda Martínez, Correo Nuevo, Janet Solis, Alexandra Crispín, Pistacho, Naivi Salva, Cristel Jocelyn Vera, Dalia Liz, Tamara Cáceres, Dadou, Isabela, Aileen Contreras, Kerfe Ramos, Ruth Pimentel, Diana Pérez, Alexandra, Juliana Torres, Wendy Fierro, Ángel Hernández, JCX, Cristina Cadena, Benjamín Bellos, Valentina Trujillo, Ana Victoria, Bunny Jesse, Moon Shadow, Norma Sánchez.